Ok, y abra su Biblia, pues ahí en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1 y versículo 3. Vamos a leer Marcos 1:3 como introducción y vamos a comenzar. ¿Ya está ahí? Dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Y esta es la predicación de, ¿usted sabe de quién? ¿De quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces esta es la enseñanza número 1 y vamos a ver con el título: Juan el Bautista prepara el camino. Juan el Bautista prepara el camino. Y vamos a orar. ¿Me acompaña a orar? Que el Señor nos dé gracia para su palabra, a mí para compartirla y usted para recibirla. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Me acompaña a orar? Por esta nueva serie, que el Señor nos ilumine, nos ayude y nos dé entendimiento y sobre todo gracia para aprender y ponerlo por obra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia, Señor, por tu respaldo en medio de la alabanza. Gracias porque una vez más tú nos compruebas, Señor, que estamos aquí por tu gracia, Señor, y que tú también estás aquí, Señor, ministrando a tu pueblo. Te damos gracias por esta nueva serie, Señor, que vamos a comenzar, el Evangelio de Marcos. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que quites todo prejuicio, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder recibir tu palabra, Señor, con humildad. En el nombre de Jesús, a ti damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Ok, Juan prepara el camino. Déjeme darle una breve introducción del Evangelio de Marcos, una breve introducción, porque hoy vamos a ver Marcos, capítulo 1, del 1 al, creo que es el 8, ¿no? Donde es la predicación de Juan el Bautista. Y déjeme darle una breve introducción, le decía, de este libro. El Evangelio según San Marcos, hermano, si usted ve en su Biblia, que no lo tenemos que saber de memoria los cristianos, es el Evangelio que está en segundo de la lista del orden cronológico, ¿sí? Porque el primero, ¿cuál es? Mateo, ¿verdad? Luego sigue Marcos, aunque históricamente este Evangelio de Marcos fue el primer Evangelio que se escribió, ¿sí? Fue el primer Evangelio que se escribió. El Evangelio según San Marcos tiene cosas muy interesantes, muy interesantes. Por algo el Señor no lo dio. Este Evangelio, le decía, fue el primero que se escribió, y este Evangelio lo escribió uno mentado Juan Marcos. No sé si lo ha escuchado en la Biblia, ¿sí? Juan Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? Bueno, era Juan Marcos porque el nombre hebreo de él era Juan y el nombre romano de él era Marcos. Era una mezcla de nombres así como Saulo y Pablo, ¿se acuerdan? Saulo, el nombre hebreo, y Pablo, el nombre romano. Entonces este era Juan Marcos. Juan Marcos, ¿quién era Juan Marcos? Juan Marcos era el sobrino de Bernabé. Bernabé, uno de los colaboradores de Pablo, ¿sí? Lo podemos leer ahí en todas las cartas de Pablo y en el libro de los Hechos. Entonces Marcos o Juan Marcos era sobrino de Bernabé y también era discípulo de Pablo.
sí, era colaborador de Pablo, era Juan Marcos. Resulta que un día Juan Marcos se disgusta con Pablo y se aparta de ellos. Se aparta de ellos desde Panfilia, ¿sí? Una ciudad. No me voy a meter mucho en ese rollo, hermanos. Lo que quiero enseñar con esto, y quiero hacer un paréntesis, es que diferencias hay donde quiera, ¿eh? Donde quiera. Hermanos, tenemos que madurar. Por ahí está una predicación de Chuy que se la recomiendo, que creo que se llama La Iglesia Perfecta, ¿no? Algo así. La Iglesia Perfecta. No, desde aquí vemos. Entonces, Juan Marcos era sobrino de Bernabé y era el mismo colaborador de Pablo. Entonces, hay ahí una disgustación. Y Juan Marcos se separa del equipo de Pablo. Entonces, mire, como referencia, no lo busque, le voy a leer Hechos 15, 37 y 38. Dice: Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevarse con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en su trabajo. ¿Sí? Entonces ahí pasa algo. ¿Pero qué pasó después? Después, Pablo muestra su amistad nuevamente hacia él y vuelven a ser colaboradores, vuelven a trabajar juntos. Y no solamente Pablo le ordena a las iglesias que lo reciban como un colaborador de él, como un ministro de Dios, sino aún mismo Pablo les dice: mándenmelo a Juan Marcos, mándenmelo para acá porque me es muy útil para el ministerio. En Colosenses 4:10 dice: Aristarco, quien está en la cárcel conmigo, les manda saludos. Y también los saluda Marcos, el primo de Bernabé. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. También le saluda Marcos, el primo de Bernabé, tal como yo se los indico. Si Marcos pasa por ahí, hagan que se sienta bienvenidos. Y en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. ¿Quién era Lucas? Otro colaborador de Pablo. ¿Qué libro escribió Lucas? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces Marcos ahí estaba con Pablo. Y a Timoteo le dice en 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Le dice: tráeme a Marcos conmigo cuando vengas, le dice a Timoteo, porque me será de ayuda en el ministerio. Ahí está, ¿no? Este era Marcos, hermano, este era Marcos. Sí, el colaborador de Pablo, un discípulo ahí que estaba trabajando con Pablo en el ministerio, era sobrino, les dije, ¿verdad? De Bernabé, un muy cercano colaborador de Pablo. Y Marcos, Juan Marcos, ¿sí? Que tuvo sus detalles como todos nosotros, ¿verdad? De repente dicen: oye, ya no trabajo con ustedes, ya me voy para acá. Y dice Pablo: bueno, pues ahí déjenlo que se vaya. Después, otra vez, se reconcilian, arreglan sus diferencias y sigue trabajando. Y Pablo dice: recíbanlo y mándenmelo para acá porque me es muy útil. Este era Juan Marcos. Entonces, el Evangelio de Marcos es el evangelio más corto de los 4 evangelios. Y suele ser el evangelio como que un poquito más, ¿cómo les dijera? Menos leído. ¿Sí? Un poco menos leído, un poco menos citado, un poco a veces menos como interesante. Y a veces esas cosas nos sorprenden porque vamos a ver en el Evangelio de Marcos una cronología muy bonita, muy hermosa del ministerio de Jesucristo, algo que no tienen los otros evangelios. Entonces, a veces
nosotros, hermanos, cuando solemos ser personas así como este evangelio de Marcos, son así como insignificantes, así como menos queridos, así como menos importantes. A veces Dios suele poner en esas personas una gracia muy especial. ¿Sí o no? Una gracia muy especial. Pablo dice que a veces los miembros más pequeños y más insignificantes son los más útiles para el cuerpo. Entonces hay algo interesante en este evangelio de Marcos. Este evangelio de Marcos lo escribió, se dice que estaba bajo la dirección de Pedro. ¿Sí? Marcos escribe este evangelio bajo la dirección de Pedro, aproximadamente en el año 50, ¿sí? De nuestra era. En el año 50 después de Cristo es cuando Juan Marcos escribe este evangelio. Entonces, dice la historia que después de que Marcos escribe este evangelio, él se fue a Egipto y fue el primero que fundó una iglesia allí en Egipto, en la ciudad de Alejandría, una ciudad muy importante en aquel entonces de Egipto. Este es el evangelio, le decía, más corto, más breve de los 4 evangelios, pero vamos a ver detalles muy interesantes en este evangelio. E incluso, fíjese lo que le voy a decir, yo investigué por ahí que este evangelio tiene una parábola que no los tiene ninguno de los otros 3 evangelios tiene esta parábola. Nada más Marcos menciona una parábola del Señor Jesucristo y los otros evangelios no la mencionan. Entonces ahí algo muy bonito, muy interesante. Y también Marcos registra 2 milagros de nuestro Señor Jesucristo que no los registra ningún otro de los evangelios, ni Mateo, ni Lucas, ni Juan. Entonces, son datos muy interesantes, hermanos, y es un evangelio muy bonito y muy interesante para nosotros aprender algo acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos no comienza hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como otros evangelios, ni de cuando Él era pequeño. No, Marcos empieza hablando desde donde comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el ministerio, donde comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues es desde que Juan el Bautista empieza a preparar, a anunciar el camino del Mesías. Perdón, y eso es... Gracias. Y eso es lo que vamos a ver, ¿sale? Marcos 1:1. En algunas Biblias dice Juan el Bautista prepara el camino, en algunas otras dice predicación de Juan el Bautista, pero así se llama la enseñanza, ¿sí? Juan el Bautista prepara el camino. Entonces desde ahí empieza Marcos 1:1 dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. ¿Qué estaba escrito? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tanto Malaquías como Isaías predijeron que un mensajero, anunciaron, profetizaron que antes de que llegara el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, un mensajero iba a venir, iba a anunciar, iba a preparar el camino del Mesías. Juan el Bautista no era el Mesías, pero Juan el Bautista preparaba el camino del Mesías. El profeta, Jesucristo lo dijo, más importante de todos los profetas. ¿Sí? Jesucristo lo dijo, si quieren saber el hombre más grande que ha nacido de mujer, fue Juan el Bautista.
¿Dónde estaba eso? Bueno, le decía tanto Malaquías en Isaías, pero nomás vamos a ver una cita de Isaías. Isaías 43. Isaías 43 al 5. Ahí estaba Juan el Bautista. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido enderécese y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces es el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista cumplió esta profecía. Él era ese mensajero que envió Dios a preparar el camino del Mesías. Ese mensajero que era una voz que clamaba en el desierto. Isaías escribió sobre la venida del Mesías, Jesucristo, y acerca del hombre que vendría primeramente a anunciar su venida y a preparar su camino para que los corazones recibieran al Mesías. ¿Quién era este hombre? Juan el Bautista. Entonces el llamado de Juan a la gente era preparar, ¿sí? Significaba que tendrían que abandonar su manera de vivir. Tenían que renunciar a sus pecados. Tenían que buscar el perdón de Dios. Tenían que establecer una relación con el Todopoderoso mediante la fe y obediencia a sus palabras, que la Biblia dice, las palabras de Isaías alentaron a muchos a hacerles mirar hacia el futuro, al Mesías, y saber que Dios siempre cumplirá sus promesas que Él le hace a su pueblo. ¿Sabe cuántos años? Yo me quedé pensando, Señor, hubo generaciones que no vivieron esto. ¿Sabe cuántos años hubo un tiempo de silencio? Desde Malaquías hasta Juan el Bautista. ¿Sabe cuántos años fueron? ¿Ha estudiado usted? ¿Ha escuchado? 400 años, hermano. A 400 años no había un Isaías, un Jeremías, un profeta, Daniel, Ezequiel. No había al pueblo judío. 400 años estuvo en silencio Dios a su pueblo, y tenía que llegar alguien como Juan el Bautista a anunciar el Mesías. Ya estaba la profecía, ya estaba la promesa. O sea, una señal de que Dios tarde o temprano va a cumplir su promesa. Él dijo, yo les voy a mandar el Mesías. La promesa del Mesías estaba. Pero Él dijo, va a haber un profeta que va a anunciar y va a preparar el camino del Mesías. Y este era Juan el Bautista, que preparaba los corazones para que recibieran al Mesías en su corazón. ¿Sí? Y no era, ven a las tortas, ven por tu milagro, el Señor te quiere hacer rico, ven a esta iglesia. No, era... Vamos a ver lo que predicaba Juan el Bautista. Todo valle se ha alzado, todo monte se ha allanado. Preparar el camino del Señor. Arrepiéntanse, reconozcan sus pecados y preparen su corazón
para recibir al Mesías. Ese es el mensaje, hermano. Ese es el evangelio. Continuemos leyendo. Entonces Marcos escribe mucho en este libro sobre el futuro y que Dios cumplirá sus promesas. Al estudiar nosotros este libro, que es una parte muy importante de la palabra de Dios, vamos a comprender que es algo más que una historia de lo que Marcos enseña. Es Dios que revela sus planes en cuanto a la historia de la humanidad. Y continuamos en el versículo 4 nos quedamos, ¿sí o no? De Marcos. Ahí estaba Juan el Bautista, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. ¿Qué dice? Enderezad sus sendas. Decía el profeta, todo valle sea exaltado, todo monte sea allanado, lo áspero sea corregido, lo chueco, lo torcido sea enderezado. ¿Qué quiere decir esto? Endereza tu vida, prepara tu vida, arrepiente de tus pecados. Ordena tu vida, cree en el Señor, voltea a ver al Señor porque viene el Mesías, viene Jesucristo. Dice el 4, y bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo, ¿de qué? De arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está un bautismo, el bautismo de Juan. ¿Qué predicaba Juan? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Su mensaje era que el pueblo había de arrepentirse. Ese era el mensaje de Juan. Tenía que cambiar su forma de vivir. Tenía que cambiar su forma de pensar. Tenía que cambiar su forma de pensar y tenía que abandonar su manera torcida de vivir. ¿Por qué? Porque venía el Mesías para recibir la redención del Mesías, para recibir la remisión de los pecados del Mesías. Juan el Bautista no perdonaba pecados. ¿Se da cuenta? ¿Quién era el que llegó a perdonar los pecados? Pero Juan el Bautista decía, preparen su corazón, arrepiéntanse, enderécense, destuérzanse, decía un hermano. Un hermano me dijo, no, estoy escuchando a ese fulano de tal, ese pastor, pero ¿qué cree, pastor? Ya se torció. Y yo, ¿cómo se torció? Sí, pues, ya. ¿Cómo le digo, pues? Ya predica cosas que no son. Decía, ya se torció, ¿no? Por eso les digo yo, destuérzase. Eso predicaba Juan el Bautista. Deja el amante. Deja la botella. Deja las maldiciones. Deja de robar. Eso predicaba Juan el Bautista. Y iban a él los religiosos, ¿se acuerda? ¿Y qué les decía? Ay, qué bonitos. Ay, qué bonita vestimenta. Y él traía un cuero ahí, un cinturón. Ahorita lo vamos a ver. Les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Dicen que son hijos de Abraham y son unas víboras ponzoñosas y venenosas por la manera de vivir de esos religiosos. Porque la religión no salva, que salva es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La denominación no cambia, el que cambia es Cristo.
Nadie perdona tus pecados, el que los perdona es Cristo. Entonces su mensaje era que el pueblo cambiara su forma de pensar, su manera de vivir. Porque venía el Mesías y él era el que iba a redimir al pueblo. ¿Por qué, hermano? Mire, y esto es algo cronológico que es en el Evangelio y delante de Dios así es. Porque solo cuando hay un verdadero arrepentimiento, solamente cuando hay un verdadero dolor por el pecado, solamente cuando hay una verdadera convicción de pecado y decir estoy mal, estoy pecando, me estoy yendo al infierno, esto no le agrada a Dios. Solamente cuando hay eso, vamos a poder apreciar al Santo Hijo de Dios que murió en la cruz por nosotros. Mi esposo y yo estamos ministrando a una persona que vivía en pecado, vivía haciendo sus cosas, y siempre que le predicaba el evangelio, cuenta que le estaba hablando a una piedra. Pero cuando cayó a él la maldición, cuando cayó a él la culpa, cuando cayó a él el problema, cuando vino a él toda la desgracia de sus malas decisiones y de sus pecados, habla con nosotros, habla con mi esposa, está llorando, está convencido de lo que ha hecho, su conciencia está abatida. Y dice, y he hecho esto, y sé que he hecho malo, y sé que he hecho lo otro, y está llorando, y dice, por favor, ayúdenme. Y le dije a mi esposa, es una buenísima oportunidad, es el primer paso. Él ya reconoció su pecado. O sea, él ya supo que está en pecado, ya supo que es un enemigo de Dios, que Dios no aprueba lo que está haciendo, y es una buenísima oportunidad para llevarlo al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pero el ser humano que no reconoce, que no acepta, que no ve, y los demás lo ven, y te dice una persona, y te dice otra persona, y te dice otra persona, y otra persona, y te deja de hablar una persona, y luego te deja de hablar otra, y luego hablan de ti esto y hablan de ti aquello, y tú sigues estando así, con el orgullo alto. Y no ves, y no analizas, no dices, caramba, yo estoy mal. Es por mí, por la que está así la situación. Es por mí, por lo que está así el matrimonio. Es por mí, porque están así mis hijos. Es por mí, yo soy responsable. Y te analizas a ti mismo y dices, tengo que enderezar esto, tengo que cambiar esto, tengo que ir a la cruz. Y era lo que Juan el Bautista les trataba de decir al pueblo: enderecen sus caminos, vean la vida que llevan, arrepiéntanse de la vida que llevan, porque solamente así van a recibir la gracia del Mesías. Solamente así van a recibir la gracia del Mesías para poder tener una vida diferente. Pues tú dices, no, yo estoy bien, no, es que a mí me odian, no, es que yo les caigo mal, no, es que nadie canta como yo, y es envidia. No va a pasar en ti nada, hermano. No vas a recibir la gracia del Mesías. ¿Se acuerdan que Jesús habló de aquel fariseo que oraba de pie consigo mismo? Y te doy gracias porque yo no soy pecador, yo diezmo, yo ayuno, yo oro 3 veces al día. Y Jesucristo dijo, y había otro que estaba ahí llorando, y Señor, sé propicio a mí.
¿Qué dijo Jesús? Este volvió justificado y aquel será condenado. Porque no reconoció lo que ve en su corazón. En el ministerio de Juan, el bautismo era la señal visible que una persona decía: quiero cambiar, soy diferente, soy un pecador, quiero dejar de mis pecados, quiero dejar mi vida. Quiero dejar mi vida de fornicación, quiero dejar mi vida de adulterio, quiero dejar mi vida de vicios, quiero dejar mi vida de pecado, de egoísmo, quiero volverme a Dios, quiero recibir el Mesías. Esa es la gracia de Dios. Porque por ahí andan muchos confundiendo la gracia de Dios con libertinaje, con un permiso para pecar. Eso no es gracia. La gracia de Dios es la que te da cuando tú reconoces tus pecados y te da el poder de vencer el pecado y de vivir para Él en santidad. Eso es la gracia de Dios, que no te culpa por tu pecado, porque tú te arrepentiste, te levanta, te limpia y te dice: sigue adelante y no peques más. Entonces, si alguien decía: sí, yo quiero, Juan el Bautista decía: sale, vente, confiesa tus pecados, te bautizo de que tú te has arrepentido, quieres una nueva vida. Pero ese bautismo no significaba la salvación. Ese bautismo no significaba, no es como el bautismo de ahora. Ese bautismo significaba y simbolizaba que la persona públicamente decía: quiero cambiar de vida, me arrepiento. Y Juan el Bautista los bautizaba y decía: sale, estás listo para recibir al Mesías. Porque el bautismo de ahora es diferente, es cuando ya, lo vamos a ver, recibimos al Mesías. Mire, Juan adoptó una costumbre que se tenía en los judíos. ¿Sabe qué hacen los judíos? Los religiosos. Cuando un gentil se quería convertir al judaísmo, aparte de los rituales y todo, ¿verdad? Que por ahí andan muchos judaizando, ¿verdad? Que circuncídate, que guarda el Shabbat, que la Torah, que esto, que ya no te llamas Jesús, te llamas Yeshua, y déjate crecer la barba. Y bueno, entonces los judíos: ¿te quieres convertir al judaísmo? Ahí sí, de todos los rituales los bautizaban para convertirlos al... Y Jesús les dijo: y hacen un demonio más grande que ustedes, ¿no? Así les dijo Jesús a esos. No, Juan el Bautista tomó esa costumbre de bautizarlos, pero para que se arrepintieran, cambiaran de vida y recibieran al Mesías. No para que cambiaran de denominación, de cobertura. Bueno, yo conozco unos hermanos que llevan como 5 bautizadas, ¿verdad? Llegan a la iglesia y: ¿ya te bautizaste? No, sí, ya me bauticé. No, pero ese bautismo no sirve. No, tienes que bautizarte aquí. Aquí, este es el bueno, este es el bueno. Si quieres pertenecer, órale, está bien. No, o sea, no vale, no, es que lo que vale es la cobertura. No, hermanos. La iglesia primitiva, después de que Jesucristo dio estas instrucciones, el bautismo es un significado mayor en Jesús. El bautismo es algo asociado y simbolizado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a una nueva vida y la unión a Él y a su iglesia. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero el bautismo de Juan no era eso. El bautismo de Juan era, decides arrepentirte, cambiar de vida para recibir al Mesías, su gracia. Sí, bueno, te bautizo, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a leer. Él mismo dijo: yo no soy, el que viene delante de mí es el que es. Yo solamente les preparo el camino, les digo que se arrepientan para que lo reciban.
Eso, ¿dónde está eso, hermanos? Pues en Romanos 6, ¿no? Romanos 6, 3 y 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, has muerto al viejo hombre, has muerto al viejo Ricardo, al viejo Adán, al viejo Pablo, al viejo Juan, a la vieja Juanita, qué sé yo, a ese hombre viciado, pecador que iba siguiendo las corrientes del mundo. Y eso significa el bautismo en Cristo, ¿sí? Has muerto, ya moriste esa vida. Y dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, eso es realmente ya el bautismo en Cristo. Mueres al pecado, resucitas para una nueva vida. Y el bautismo de Juan era diferente, hermanos. El bautismo de Juan era que el ser humano tomaba la decisión de arrepentirse, de enderezar su vida para recibir al Mesías, para recibir a Jesucristo. ¿Sí? Sigamos leyendo Marcos 1:5. Dice Marcos 1:5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Sí? Aquí está, o sea, tenía muchos seguidores, Juan. Salían a él muchos. Eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados. Entonces, el propósito de la predicación y la enseñanza de Juan el Bautista fue preparar al pueblo de una manera interna de nuestra alma, de nuestra conciencia, de nuestros pecados, preparar al pueblo para que aceptaran al Mesías, a Jesús, como el Hijo de Dios. Entonces, cuando Juan lanzó al pueblo el reto de confesar sus pecados individualmente, señaló el comienzo de una nueva forma de vivir, de una nueva forma de tener una relación con Dios y poder aceptar la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, siempre Dios que levantaba un profeta, ¿se acuerda? Le decía al pueblo, vuélvete a Jehová. ¿Se acuerda? Vuélvete, era lo mismo, abandona eso, vuélvete. Pero aquí ya era diferente porque aquí ya venía el Redentor. O sea, ya era el que iba a redimir los pecados, ya era el que iba a liberarnos totalmente ya del pecado. ¿Sí? Era ya la esencia, no era sombra, no era figura como en el Antiguo Testamento, era la esencia de la redención. El libro de Hebreos dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos y todos los rituales que hacían solamente era una sombra y cubría el pecado, pero en Cristo Jesús dice con un solo sacrificio borró para siempre nuestros pecados. ¿Sí? Nos rescató, nos redimió. Entonces era lo que Juan el Bautista hacía, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento, pero aquí ya Juan el Bautista diciendo, ya ha llegado su redención, ya ha llegado el Mesías. Como preparación para recibir a Cristo. Ahora es lo mismo, hermano, debemos arrepentirnos y renunciar a las atracciones de este mundo que llevan a la muerte, a las tentaciones pecaminosas y a las actitudes pecaminosas. Dice el 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Se da cuenta, hermano? El profeta más grande de la historia. Y tú te agüitas porque traes una playera de Milano.
Del PRI. Dios no se escandaliza de eso, hermano, no. Es que ahora no somos hijos de un rey, tenemos que. No, 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 no. No, vean a Juan. Ese echaba ahí un cuero encima y un cinturón y comía langostas, miel silvestre. Tú te agüitas porque comes camarón de surco. ¿Sabes cuál es ese o no? Los frijolitos, sus camarón de surco. No, tú te agüitas porque comes frijolitos y ya va a ir a Juan. Andaba ahí en el desierto, comía langostas y miel silvestre. Los chapulines, pues, ¿verdad? ¿Alguien ha comido chapulines aquí? ¿Sí? Con picantito, ¿verdad? Tan buenos, sal y limón. Pero Juan ni picante tenía, ni sal ni limón, así. Con toda ¿cómo se llama? Como decía, aquellos viscosos pero sabrosos, ¿verdad? Pero Dios no se, ¿cómo le dijera? No se escandaliza de eso, hermano. O sea, Dios no se escandaliza porque tú tengas un plato así, no sé, un tibón ahí, un ribeye, un medallón de atún. No, 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 no. O tengas un plato ahí con lentejitas y frijoles. No, Dios no se escandaliza de eso. Eso no le interesa al Señor. No te preocupes tanto por eso, hermano. Y luego había una persona que subía a las redes sociales y comiendo aquí en tal restaurante y presumía el plato. Y luego le dice a una persona que la conocía, así habías de presumir los frijoles que te comes toda la semana. Eso no tiene nada que ver, hermano. O sea, tu ropa, tu vestimenta, lo que comas. Mire, lo que la vestimenta de Juan, la vestimenta de Juan, lo que Juan vestía, no era precisamente el último grito de la moda, ¿eh? No. Acuérdense que el diablo viste a la moda, ¿eh? Y ahí está en el cine para que vaya a verla. No, la de Juan no, la de Juan no. No, la de Juan. No, Juan no vestía el último grito de la moda, no. De aquellos días. Incluso, ¿sabe usted que no nos da tiempo ya de ver muchas citas, hermanos? Pero se las voy a mencionar nada más. ¿Sabe usted que Juan vestía como Elías? Por eso lo confundían con Elías. No lo busque, ahí en Segunda de Reyes 1:8, ahí está algo de Elías que identifica la vestimenta de Juan. ¿Por qué Juan vestía de esta manera? Para distinguirse de aquellos líderes religiosos con largas túnicas, con cosas así muy llamativas, muy despampanantes, que reflejaban el orgullo de sentirse en una posición, ¿verdad? Los sacerdotes y los escribas, los fariseos. Usted ha visto, ¿no? Las series, las películas, las épocas de Jesús, cómo vestían, ¿verdad? Y él, Juan el Bautista, para distinguirse de ese orgullo, de esa posición, ¿verdad? Soy el apóstol, soy el querubín, soy el pastor, soy el profeta. No. Juan el Bautista era simple, sencillo con Jesús. Su predicación era lo importante, su vida era lo importante, lo impactante. No las posiciones, hermano. Eso no tiene que haber en el pueblo de Dios. La sorprendente apariencia de Juan reflejaba quién era él y su extraordinario mensaje que le daba al pueblo. Entonces, sí tiene que ver también la apariencia, ¿no? ¿Cómo está? Porque la apariencia de Juan y como él vivía, representaba realmente quién era él, el profeta que clamaba en el desierto, que enderezaba
ayudaba a las personas a enderezar el camino para recibir al Mesías, su extraordinario mensaje que él tenía para la gente y para el pueblo, ¿sí? Algunos dicen, no, es que Dios ve el corazón. Y andan muy mal vestidos. Muy mal vestidas, ¿no? Sobre todo las mujeres, que son más dadas a la vestimenta, a una mala vestimenta. No. La apariencia también tiene que reflejar lo que nosotros somos y el mensaje que nosotros predicamos, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, si está limpio lo de adentro, tiene que estar limpio lo de afuera. ¿Sí está de acuerdo conmigo? No. Eso. O sea, es importante lo de adentro, pues está limpio, pero eso tiene que reflejar lo de afuera. Porque si usted agarra un vaso de cristal y aunque usted lo lava nomás por dentro y por fuera está así todo chamagoso, tiene ahí leche seca y aunque esté limpio por dentro y le sirven ahí agüita, usted va a decir, ay caray, no, es que está limpio por dentro. Usted va a decir, pues también hay que dar una limpieza por fuera, ¿no? Para poder recibir esa agua. Bueno, ya no hablemos de eso porque... Pero es importante. Entonces, la apariencia de Juan el Bautista representaba y reflejaba lo que él era y su extraordinario mensaje que tenía. Entonces, sigue diciendo Marcos en el 7, Marcos 1:7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, él decía, yo no soy el Mesías, yo no soy el Salvador, yo no soy el poderoso, no, el que viene atrás de mí es el poderoso, y es más, ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. Dice el 8, yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Se da cuenta? Yo a la verdad yo los bautizo porque ustedes deciden cambiar su vida, arrepentirse. Yo los bautizo en agua como señal. Pero Él, o sea, hablando de Jesús, Él es el que los va a bautizar en el Espíritu Santo. O sea, ese es el verdadero bautismo, ¿sí? Cuando Cristo... pasamos a ser su pueblo, sus hijos, dice la Biblia, nos da su Espíritu Santo, nos bautiza con su Espíritu Santo. Aunque Juan era el primer profeta genuino, en 400 años, ¿se puede imaginar usted, hermano? Ese tiempo, ese silencio, hubo generaciones que no vivieron la manifestación de Dios, el mensaje de Dios, como siempre estuvo en el Antiguo Testamento con los profetas, con las señales, invitando al pueblo al arrepentimiento. 400 años me acaba pensando, wow, hay personas que nacieron, crecieron y murieron en tiempo de silencio. Y muchos siguen preguntando, ¿por qué Dios guardaría ese tiempo así de decir, no te voy a hablar, no va a haber profeta, no va a haber manifestación, no va a haber señal, no va... Imagínese usted que viva sin servicio, sin la iglesia, sin los cantos, sin la presencia de Dios, sin derramarnos, sin enseñanza bíblica, hermano. Y en 400 años llega Juan el Bautista a decir, ya viene el Mesías. Jesús, el Mesías, será infinitamente mejor que cualquier cosa, que cualquier profeta. Juan puntualizó cuán pequeño era él a comparación del que vendría. ¿Sí sabes cuán pequeño eres tú a comparación de Cristo? Juan dijo, yo los bautizo como señal de arrepentimiento, pero Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Él es el que les va a enviar el Espíritu Santo para que vivan en ustedes, en cada creyente. No dijo Jesús, yo me voy y les voy a mandar el Espíritu Santo.
El bautismo en agua que Juan predicaba preparaba a la persona para recibir el mensaje de Cristo. Demostraba humildad y señalaba la disposición de abandonar el pecado. Este era el comienzo del proceso espiritual. Demostraba humildad y señalaba la disposición de abandonar el pecado. Ese era el comienzo del proceso espiritual. Y es lo mismo, hermano, actualmente. El reconocimiento de nuestros pecados, el analizar nuestra vida, nuestra conducta, el querer enderezar eso, es el comienzo de recibir a Cristo y el Espíritu Santo para los que no son salvos, y de nosotros para recibir la gracia de Dios y seguir avanzando, cambiando nuestra vida a la formación y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, no la vamos a hacer, hermanos. No la vamos a hacer. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Concientizar a la gente, enderecen el camino. Todo va a ir se ha exaltado, todo va a ir se ha allanado. Lo chueco se ha enderezado, lo torcido lo podrido se ha quitado, lo cojo, lo manco se ha enderezado. Para voltear a la cruz y recibir, hermano, la gracia del Señor. O sea, la gracia del Señor la tienes, pero yo me refiero en el sentido en el que tengas tú esa gracia para poder abandonar eso y poder reflejar la imagen del Hijo de Dios, la imagen de Jesucristo. Cuando Jesús bautizaba con el Espíritu Santo, sin embargo, toda la persona se reforma por medio de dicho poder, que es de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, este bautismo es el resultado de la obra completa de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y yo, para terminar, hermanos, yo te quiero hacer una pregunta. ¿No estamos lejos de lo de Juan el Bautista? De hecho, todos los que hemos sido llamados a predicar y a enseñar la palabra de Dios, es lo mismo. Es lo mismo. ¿A poco no? ¿Es lo mismo de Juan el Bautista? Enderezate, arrepiéntete, reconoce. El Mesías voltea a la cruz, no soy yo, no es la iglesia, no es el milagro, no es la cobertura, no es la religión, es el Mesías, voltea a la cruz, voltea a Él, recibe su gracia. Es el mismo mensaje, hermanos. Nomás que ahora ese ministerio de Juan el Bautista pues está repartido, ¿no?, en todos los siervos de Dios que nos ha llamado a predicar el mensaje. Pero hay unos que no se parecen nada a Juan el Bautista, nada. Les interesa su vestimenta, les interesa las marcas, los carros, la posición. O sea, nada que ver con estos siervos. El mensaje no tiene que ver nada con la cruz, con el arrepentimiento, con el cambio de vida, con reconocer, con volverse. No tiene que ver nada. Ese es el mensaje. Ese mensaje será hasta que Cristo venga, hermanos. Desde el Génesis al Apocalipsis, el mensaje siempre ha sido: vuélvete a Dios, endereza tus caminos. He aquí, yo te muestro los caminos, yo te digo, ve por Él.
Con eterno amor te he amado, vuélvete. Jesucristo decía, no te condeno, te levanto, te perdono, ve, no peques más. Vive diferente. Ese siempre ha sido y siempre será el verdadero mensaje de Jesucristo para la humanidad. Siempre. El que tenga un mensaje diferente, dijo Pablo, delira, está loco. Y bueno, dijo ahí Pablo un montón de cosas. Y no tiene que ver nada con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosas hay, hermanos, que tenemos que quitar, poner, buscar, dejar? Para preparar el camino y el Señor sigue obrando. Sigue obrando. ¿Tienes un matrimonio perfecto? ¿Tienes hijos perfectos? ¿Tienes un trabajo perfecto? ¿Tienes relaciones perfectas? ¿Tienes un ministerio perfecto? El mensaje es el mismo de Juan. Endereza, endereza, endereza. Prepara el camino para el Señor. Ponte de pie. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos aquí delante de ti, Señor, reconociendo nuestros pecados. Reconociendo que tenemos áreas en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro carácter, que tenemos que enderezar, unas que tenemos que levantar, otras que tenemos que allanar, otras que tenemos que enderezar, otras que tenemos que dejar, otras que tenemos que destorcer, otras que tenemos que agregar también, Señor. Y ese es el mensaje de Juan el Bautista a tu pueblo, Señor, para poder recibir la gracia del Mesías. Y nosotros lo necesitamos, Señor. Ayúdanos, danos más de tu gracia para poder recibir esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Poder ser esa imagen de tu Hijo Jesús aquí en la tierra, Señor. Empezando en casa, con nuestras familias, con nuestros hermanos y donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén.